Así que yo quiero que usted abra su Biblia de inmediato en una porción de la palabra que vamos a estudiar en el día de hoy. Está en la epístola a los Hebreos, capítulo 13 y verso 20 al verso número 21. Hebreos capítulo 13, valga el error, versículo 20 al 21. Y dice así la palabra de Dios: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, estamos ante tu presencia con temor y temblor. Sabemos, Señor, que ministrar tu palabra es un asunto serio, pero queremos, Señor, por medio de tu Espíritu, glorificarte en todo lo que hemos de decir en el día de hoy. Queremos, oh Dios, exaltar tu nombre, hacer entender que la vida sin Cristo no es vida, hacer entender que en Cristo hay salvación y vida eterna, pero más que todo eso, una gloriosa esperanza de resurrección. Sabemos que un día, oh Dios, estaremos contigo en los cielos. Sabemos que un día tú volverás en las nubes. Sabemos que un día, oh Dios, tú levantarás de entre los muertos a aquellos que han confiado en ti. Y sabemos, Padre, que viviremos eternamente contigo en los cielos. Sabemos, Señor, que el paso por esta vida trae angustia, trae pruebas, trae frustraciones, persecuciones, pero también sabemos que en ti, oh Dios, tenemos la esperanza gloriosa de un cielo eterno. Bendícenos, oh Dios, guárdanos, sé con nosotros, y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Leyendo el pasaje que se leyó en el culto de hoy, se ratifica esta verdad que el escritor a los Hebreos nos habla acerca de la resurrección de los muertos. Y dice: de manera que la muerte actúa en nosotros, hablando el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 y verso número 12, dice claramente: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y aquí está el punto clave que quiero destacar: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea que a través de la Escritura, y si hacemos un vuelo de pájaro por la palabra de Dios, tenemos que entender que el principio, la doctrina, la enseñanza de la resurrección es algo que se viene dando desde el Antiguo Testamento y desde que Dios se dio a conocer al hombre. A través de la historia nosotros sabemos y entendemos que la muerte de Cristo solamente fue el medio por el cual el Señor habría de pagar toda medida de justicia y había de dar por medio de él al hombre la oportunidad de salvación y de vida eterna. Nosotros sabemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo se constituye por eso en la garantía de nuestra salvación y en la garantía de nuestra futura resurrección.
La palabra de Dios nos enseña una y otra vez, y ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el capítulo de la resurrección de los muertos, que aparece en esa epístola, nos dice en el verso número 13, 1 Corintios 15, 13, refutando precisamente a los que negaban el hecho de la resurrección, dice claramente: porque si no hay resurrección de muertos, dice el apóstol Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, como dicen algunos, ¿verdad? Y si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, sobre la base de lo que se ha dicho, ¿verdad? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, un Cristo que se dice que no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por eso llega a la conclusión el apóstol Pablo en el versículo número 20 diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Y vemos en la palabra de Dios este planteamiento acerca de la resurrección, y vemos entonces un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios que en su gracia, ¿verdad?, ha provisto grandes y hermosas promesas para aquellos que estamos en esta tierra. Todos sabemos que vamos a morir un día. Todos sabemos que venimos a esta tierra a elegir el lugar de nuestra eternidad, o el cielo o el infierno. La palabra de Dios nos dice que el hombre ha pecado y que la paga del pecado es la muerte. Y todo aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, quien es el pago por nuestros pecados, dice la Escritura, y quien nos da la esperanza de la resurrección, ha de pasar la eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, como establece la santa palabra que Él mismo ha inspirado. Es hora de entender que Dios no hace las cosas por casualidad. Dios tiene todo planificado. Y nosotros debemos de orar para que ciertamente aquellos a quienes le prediquemos la palabra de Dios, aquellos con quienes compartamos el evangelio de la salvación, ciertamente puedan aceptar ese regalo de Dios, esas promesas que Dios ha dado para darnos a nosotros la bendición de una vida eterna. Así como explicaba al principio en el testimonio de Elizabeth, nosotros ciertamente pasamos por esta vida, y si usted se pone a leer lo que fue específicamente el testimonio del apóstol Pablo, usted encuentra ahí cuando escribe a los Corintios la manera en que él dice claramente todo lo que ha padecido por causa de Cristo. Dice claramente el apóstol Pablo: aún las marcas de la muerte de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, las llevo en mi cuerpo. ¿Cuánto había sufrido el apóstol Pablo con persecuciones, con latigazos? Dice: me dieron hasta 40 latigazos menos uno. Cuando daban 40 latigazos era porque era condenado a muerte. 40 latigazos menos uno. Fui descolgado de un muro. Tuve que padecer persecución. Todo eso lo plantea el apóstol Pablo como las marcas de creer en la persona de Cristo. Pero ¿cuál es la esperanza que gobierna una persona que padece en esta tierra cualquier tipo de padecimiento, sabiendo que ha creído en Cristo Jesús? La gloria eterna y la esperanza de la resurrección. Y es lo que vemos aquí en el texto. Si volvemos otra vez a Hebreos capítulo número 13, en el verso número 20, dice allí la palabra de Dios, hablando del autor de esa resurrección: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de un Dios cualquiera.
Estamos hablando del Dios Todopoderoso, el Pantocrátor, aquel que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, aquel que, como dice aquí la Escritura, es un Dios de paz, que quiso reconciliarnos a través de Cristo con Él. Eso es lo que establece la Escritura. La Biblia nos enseña que éramos enemigos de Dios, que no teníamos paz entre nosotros y Dios. Por eso el Señor trae a Cristo a esta tierra para que ocurra entre nosotros ese testimonio de reconciliación. La Biblia dice cuando usted lee Romanos capítulo 5 y verso número 1, justificados pues por la fe, que dice, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. Y dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios de paz produjo esa resurrección para traer la paz a nuestros corazones. Y qué bendición cuando podemos leer el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando comienza el apóstol Pablo a decir, mas el fruto del Espíritu es amor, es paz. El creyente que ha conocido a Cristo tiene paz en el Señor. Y como dice la palabra, tiene paz en el Señor porque tiene a Dios en su corazón. Porque Él ha venido a morar en su corazón. Y Dios es un Dios de paz y ha traído paz y reconciliación con Él a todo creyente que ha creído en Él. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y es una paz diferente a la que el mundo ofrece. El mismo Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bendición que podemos estar en guerra, ¿verdad? Nuestro país puede entrar en una guerra, puede venir un terremoto, puede venir un ciclón, un huracán, puede padecer de una enfermedad, le puede dar cáncer, le puede dar el SIDA, le puede dar cualquier enfermedad que esté en este mundo, pero tenemos paz en nuestro corazón. Por eso yo digo, cuando yo me enferme, por favor no oren para que yo me sane, pues yo me quiero ir para el cielo. Además, ya a la edad mía, orar para que uno se sane, casi orar porque la vejez, ¿verdad? Orar para que no ocurra lo que tiene que ocurrir. Oren para que el Señor me guarde sin caída hasta el día de Jesucristo y me dé paz en el momento en que vamos a pasar de esta vida a la eternidad. A veces yo pienso que los cristianos no quieren irse al cielo. La Biblia nos dice, tenemos que estar preparados. No sabemos el día ni la hora en que el Señor nos va a llamar, pero la realidad es que un día estaremos en la presencia de nuestro Dios. Y mientras pasa ese tiempo, y no importa las circunstancias, y no importa el medio, y no importa la forma en que Dios escoja que nosotros vamos a pasar de esta vida hacia la eternidad, lo que tenemos que orar es que el Señor nos dé esa paz. Que esa paz que caracteriza ese Dios de paz esté en nuestros corazones. Y que nosotros sepamos que no importa lo que podamos padecer en esta tierra, nosotros vamos a lograr la victoria cuando estemos en su presencia. Esto nos trae a la memoria la seguridad que tenía el padre Abraham. La Biblia nos cuenta en Hebreos capítulo 11, hablando del momento en el cual Dios le dijo a Abraham que entregase a su hijo, a su unigénito, el hijo de la promesa, el hijo por el cual él había pedido tanto, el hijo de la esperanza, el hijo, como dice allí la Escritura, de aquella mujer que él amaba. Y le dice un día a Dios, entrégame a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Y nosotros conocemos la historia. Y es bueno que, ¿verdad? Es fácil uno poder contar la historia después que sabe el resultado de la historia. Pero qué difícil es cuando estamos pasando los minutos y los segundos que hacen la historia y que tú no ves una respuesta.
Como alguien me decía en el día de ayer, estoy enfermo, estoy padeciendo y no recibo respuesta de Dios. A veces se nos olvida que Dios tiene 3 tipos de respuesta. Dios puede decirte que sí, Dios puede decirte que no, o Dios puede decirte espera. Y nosotros tenemos que ser obedientes y estar en paz esperando la respuesta de Dios. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 11, verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, oiga lo que estaba en el corazón de Abraham, por lo cual Abraham tuvo paz al momento de ofrecer a su hijo en holocausto. Dice allí la palabra, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, es cuando nosotros ciertamente, como dice aquí la palabra, aun cuando estemos pasando por momentos difíciles, aun cuando nosotros estemos pasando por peligros, aun cuando nosotros podamos estar viendo la muerte delante de nuestros ojos, saber que Dios es poderoso para aún levantarnos de entre los muertos. ¿Qué importa que vaya a morir en esta tierra si un día voy a resucitar con Cristo Jesús? Y la Biblia nos enseña, ciertamente como vemos aquí, ese poder que hay en Cristo Jesús. Ese poder del Dios que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Y todo eso ocurrió para que el deseo de Dios quedase satisfecho. La Biblia nos muestra la paga del pecado es la muerte. Si yo he pecado, yo tengo que morir. Tengo que morir. Y la Biblia nos enseña que solamente en Cristo, y está hablando de la muerte espiritual, solamente en Cristo nosotros podemos tener vida y vida eterna, reconciliación con Dios y amistad con Dios. Ahora bien, el deseo de Dios al ofrecer a Cristo en sacrificio, el deseo de Dios al llevar a Cristo a la cruz del Calvario, quedó completamente satisfecho. ¿Por qué? 5 razones les voy a dar. Primero, porque la ira de Dios se satisfizo con el sufrimiento y la muerte de Jesús. La ira de Dios está sobre el hombre pecador, dice la palabra. Y para Dios poder calmar la ira, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes del Antiguo Testamento? Tomar un cordero, derramar su sangre, ¿verdad? Ofrecerla en el propiciatorio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Con esto calmaban la ira de Dios sobre el hombre pecador o sobre aquel que ofrecía ese sacrificio. Dios, que es todopoderoso, sacrifica a su hijo en la cruz del Calvario, vierte su sangre y calma su ira. Y por eso dice la Escritura, esa ira de Dios queda calmada y Dios queda satisfecho. En segundo lugar, la maldición santa de Dios contra el pecado quedó totalmente absorbida por la muerte de Cristo. Cuando Dios me mira a mí, me ve como un maldito pecador y me ve condenado al infierno eterno. Pero cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, Dios ya no me ve a mí, sino que me ve a mí a través de los méritos de Cristo. De alguien que murió por mis pecados, de alguien que pagó en la cruz, como dice la Escritura. Y esa maldición santa de Dios contra el pecado que yo he cometido queda totalmente absorbida. Estamos hablando de principios teológicos. El tercer principio es que la obediencia de Cristo se completó en toda su medida. La medida completa que Dios tenía para que nosotros pudiésemos ser liberados del pecado y de la muerte. En cuarto lugar, el precio del perdón fue totalmente pagado.
La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Con qué pagó Cristo mi vida? Con su muerte. Y en quinto lugar, la justicia de Dios fue totalmente vindicada. La justicia de Dios fue totalmente vindicada. Era la única manera como Dios podía traer vindicación, como dice la Escritura, de lo que habría de ser la medida de justicia que Él aplicaba a todo hombre pecador. Ya no era necesario nada más. Por eso dice la Biblia, los sacerdotes del Antiguo Testamento, dice, día tras día estaban ofreciendo sacrificios por sus pecados. Pero ahora Cristo, por un solo sacrificio, dice la palabra, ya no es necesario nada más. Ya no tenemos que ofrecer ningún tipo de sacrificio. Ya nosotros no tenemos de ninguna manera que cubrir la justicia divina, porque en Cristo fue cubierta esa justicia. Cualquier sacrificio se hace infructífero. Cualquier obra que nosotros podamos hacer para ganar la salvación no tiene sentido ante los ojos de Dios. Es más, la Biblia la compara todavía con algo peor. Todas las obras de justicia que el hombre hubiese hecho son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Dios no puede ver con agrado que tú trates de ganarte la salvación cuando Él entregó a su Hijo unigénito para pagar por tu salvación. Es como si le dijéramos a Dios: me importa que tú hayas entregado a tu Hijo, me importa que Él haya muerto por mis pecados, porque yo tengo capacidad para yo pagar por mi salvación. Pero un muerto puede pagar por otro muerto. No. Por eso Cristo resucitó, dice la palabra de nuestro Dios. De igual manera, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo garantiza el pago de nuestra deuda, como se dijo anteriormente. La maldición santa contra el pecado quedó totalmente absorbida para todos los que ejerzan fe en esa obra redentora de Cristo Jesús. Porque el precio del perdón, dice la palabra, fue totalmente pagado y la justicia divina totalmente vindicada. Dios dio testimonio de esto. Cuando se escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, y vaya a capítulo 17, verso número 28 al 31, encontramos aquí cuán maravilloso es nuestro Dios, que lo único que le quedaba por lograr era la declaración pública, la evidencia pública de su aprobación a la muerte de Cristo, dándole resurrección de entre los muertos. Nadie ni nada podía evitar que el Cristo cumpliese toda escritura, y que a través de su poder Él diera testimonio al mundo de que todo lo creado, iba a ser receptor de esa obra vicaria que Él hace en la cruz del Calvario. Dice Hechos capítulo 17, verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y está hablando cristiano, ¿verdad? Un cristiano aquí está hablando. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Dios testificó ante el mundo por el hecho de la resurrección, testifica ante el mundo la obra de salvación para todo aquel que cree. Y por eso es que dice el apóstol Pablo
en 1 Corintios 15, 17, que leímos hace un momento atrás, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, como le quería hacer saber a los corintios que, llamándose cristianos, estaban negando a algunos la resurrección de Cristo. ¿Por medio de qué Dios hace lo que hace? En el versículo 13, capítulo 13, de Hebreos, en el versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Vamos a dejarlo ahí un momentito. El gran pastor de las ovejas. A mí me encanta cuando yo estoy en tribulación cantar. Mis hijos me decían, ya está papi cantando. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados. Y yo cantaba eso todo el tiempo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese Jehová del Salmo 23, que tanta gente tiene su Biblia curtida, abierta en su casa, en el Salmo 23. ¿Usted ha visto eso? Yo he ido a clínicas aquí y veo una Biblia grandote, un atril abierta en el Salmo 23, pero el problema es que se la ponen delante de una imagen, de una estatua de San Caralapio o San no sé cuánto, y entonces me tientan a quitarle la Biblia del Salmo 23, ponérsela en el Salmo 115. Que dice, ¿verdad?, que nuestro Dios uno es y que Él no es imagen de hombre, como dice aquí la palabra. Que Él tiene ojos, las imágenes tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen oídos pero no oyen, no hablan con su garganta, la tienen que llevar porque no pueden andar. Pero el Dios de nosotros es un Dios vivo. Y tengo que cambiárselo al Salmo 115. Pero el Salmo 23 nos habla de ese pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está establecido lo que Dios es como pastor para una oveja. O como dijo el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre y yo uno somos. Nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Cuando usted está en las manos de Dios, no hay nadie que le pueda poner la mano, ni siquiera los demonios. Más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese gran pastor, dice la Escritura, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Ese es el que tiene la capacidad de proteger a sus ovejas. Como dijo la Escritura, el buen pastor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice que hace el buen pastor? Da su vida por las ovejas. Los demás son asalariados, pero el buen pastor da su vida por las ovejas, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, dice la palabra, se ofreció a sí mismo como cordero para, por medio de su sangre, calmar la ira de Dios. Y por eso dice el texto: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esa obra de resurrección de entre los muertos, esa obra que Dios hace al resucitar a su Hijo Jesucristo, la hace por medio, dice allí, de la sangre del pacto eterno. Como dijo el Señor Jesucristo cuando estaba instituyendo la cena del Señor, la última cena: porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando yo acepto la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario, yo estoy aceptando que Él derramó su última gota de sangre, viendo la muerte, para que a través de su muerte yo pueda tener vida y pueda tener vida eterna. Podemos preguntarnos, ¿qué relación existe entre el desangramiento de Jesús y la resurrección? Si Cristo no desangra, no ofrece hasta su última gota de sangre, que lo que identifica el texto es la muerte de Cristo, hasta ofrecerse a sí mismo y morir, dice la palabra de Dios, nosotros no pudiéramos tener salvación y vida eterna. Esto quiere decir que lo que la muerte de Cristo logró fue tan pleno, que lo que la muerte de Cristo logró fue tan perfecto, que la resurrección fue el premio y la vindicación del logro de Cristo en su muerte. La sangre del pacto eterno fue derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y no fue derramado en vano. Fue derramado para darte vida y vida eterna, y poder un día, como dice la palabra de Dios, experimentar la resurrección en ti. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses capítulo 4? En el verso número 13: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No quiero que se entristezcan por la muerte de los que mueren, y hablando de los creyentes, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Cuando se le muere una persona querida a una persona sin Cristo, se desespera. No sabe dónde está el que ha muerto. No sabe si lo volverá a ver. No tiene ni siquiera conciencia de nada de lo que le ha ocurrido. Pero el cristiano tiene completa seguridad de que cuando un ser querido que ha recibido a Cristo pasa de esta vida a la eternidad, está en los brazos del Señor. De que nos duele, sí nos duele. Humanamente nos tiene que doler. Somos personas con sentimientos. Nos duele, pero no nos desespera. Porque es solamente un hasta luego, un hasta ahorita, un hasta pronto. Ahorita nos volveremos a ver por la obra de Cristo Jesús. Estaremos juntos en los cielos, como dice la Escritura, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, resucitaremos también con ellos. ¿Y qué termina diciendo? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la esperanza de aquel que está en Cristo Jesús. Y esa sangre de Cristo, esa sangre del pacto, cuando Dios hace un pacto, Dios no invalida ese pacto. Nosotros podemos ser, ay mi madre, solamente hay que mirar al hombre y ver lo traicionero que somos. O la materia prima que tenemos para ser el más malagradecido del mundo. Pero la Biblia me dice que aun cuando nosotros somos infieles, ¿qué dice la Biblia? Él permanece fiel. Él permanece fiel. Cuando Dios hace un pacto, mire, con Abraham mismo hizo un pacto. Y le digo, de tu descendencia va a salir. Y usted ve los disparates que hizo Abraham y el disparate que se le ocurrió a Sara, que todavía están sufriendo por ese disparate. Y Dios fue fiel y le da un hijo. Y todavía le dice, dame ese hijo. Dice la palabra. Y todavía el momento en que Abraham obedece, Dios fue fiel al pacto. Y le proveyó cordero. Y de Isaac sacó la descendencia que sacó.
Y cumplió su pacto, como cumple el pacto con todos y cada uno de nosotros. Pero mucho más, como dice aquí la Escritura, por haber derramado la sangre del pacto hasta morir, dice la palabra. Y se está refiriéndose a la muerte de Cristo. No se estaba refiriendo a la sangre. Hay mucha confusión con respecto a eso. Yo veo gente que clama por la sangre de Cristo, y ungen con la sangre de Cristo y pegan la sangre de Cristo en las paredes para que los demonios se vayan, y que la sangre de Cristo y no sé qué, la sangre de Cristo. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, está hablando de la muerte de Cristo. No está hablando de la sangre que el Señor derramó cuando se cortó con el formón de su papá siendo carpintero. No está hablando de esa sangre. Esa sangre no es la que nos salva. O sea, si vamos al punto, ¿verdad? Del elemento sangre. Cuando está hablando de la sangre del pacto, se está hablando de la sangre hasta su última gota que lo lleva a la muerte. No hay una escena que me cautive a mí más que cuando el Señor es traspasado con una lanza por un soldado. Y dice la Biblia que salió ¿qué? Sangre y agua. Hasta su última gota de sangre, de esa sangre del pacto, fue derramada, desangrado Cristo hasta morir. Hasta morir. Dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios. Porque al final de todo lo que ocurre en esta tierra es para la gloria de Dios. Y es lo que dice el texto en Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21. Leyendo otra vez esa porción de la palabra. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí lo vemos. Para que la gloria sea de Dios, para que Dios sea glorificado. Y vemos ahí la gloria del Padre exaltada a través de la sangre de ese pacto eterno, como establece la palabra de Dios. Abra Colosenses capítulo 2 y verso 13. Y vemos allí cuán maravilloso ha sido Dios al haber provisto salvación y vida eterna por la obra redentora de su Hijo Jesucristo, al tiempo en que, como dice la Escritura, derrama esa sangre en la cruz del Calvario. Y recoge el apóstol Pablo esta imagen y la lleva ahí a Colosenses capítulo 2 verso 13, cuando dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Estábamos fritos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Que estábamos fritos, o como diría alguno, fritados. Achicharrados en el infierno. Si usted proyecta su vida, mi vida, sin que Cristo hubiese hecho lo que ha hecho, mire, condenados al infierno eterno. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo? Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, ese es uno de las declaraciones más gloriosas a favor del creyente. Imagínese que usted mató, usted robó, usted adulteró, usted hizo toda clase de delitos
y lo llevan ante un juez justo. Es difícil encontrarlo aquí en la tierra, pero lo llevan a un juez justo. ¿Qué es lo que le espera a usted cuando demuestren que usted es culpable? ¿Usted está friquiteado? Usted va, es para el infierno, mire, es para la cárcel perpetua, y si no, ojalá que no haya, cuando lo juzguen, que no haya, ¿cómo se llama? Muerte, pena de muerte. Que por cierto, en estos días el pobre señor ese que lo iban a matar, lo inyectaron y falló la inyección y tuvo que sé yo cuántas horas dando bolío antes de morirse. Condenados. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Nosotros estamos muertos en pecados. Muertos. No había ninguna diferencia entre los que estaban en el cementerio y nosotros, porque al fin y al cabo era para allá que íbamos eternamente. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Pero Él dice que perdonó todos nuestros pecados y después entró a los archivos judiciales del cielo que eran contra mí y contra ti, y cogió tu expediente y los anuló. No con liquid paper como era antes, no. Con un delete. Usted ve cuando ahora en la computadora usted le da un delete y desaparece todo, que usted no lo busque, que no va a aparecer. Dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Él sabía que nos era contraria. Mire, no hay cosa más terrible para un abogado defensor que saber que está defendiendo a uno que es culpable. Yo recuerdo cuando tuvimos el accidente hace un año precisamente. Después que pasó todo y después que se inventaron todo lo que se quisieron inventar, los familiares y el abogado del joven que nos casi nos mata, ese hombre no podía dormir tranquilo. Ya me lo he encontrado 2 veces y no se cansa de darme abrazo y de pedirme perdón. Y me llama a mi casa y me dice, yo te estoy llamando porque yo sé que lo que pasó ahí fue una injusticia. Le digo, no se preocupe, que eso está en el cielo anotado allá. Hasta que eso no se convierta en ese acta de los decretos que está contra ellos, no la anulan. Pero la mía sí está anulada porque yo creí en Cristo. Y Él lo van a juzgar por sus pecados. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero para un creyente, el acta de los decretos que había contra nosotros, dice que nos era contraria, el Señor la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Y por qué usted cree que lo sacó del archivo del cielo y la clavó en la cruz? Para que cualquiera que fuera a apelar, usted sabe que hay apelaciones, ¿verdad? En todo juicio hay ¿verdad? Tiempo de apelación. Cuando venga uno y apele, no, que mira, ese Mayén es un maldito pecador, y cómo va a ser que para el cielo que va, y que mira, pero que mira lo que él hizo, y mira lo que él hizo, y mira lo que él hizo. ¿Y a dónde lo va a llevar el Señor? A la cruz del Calvario. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? ¿Usted sabe lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos muestra que el diablo delante de Dios día y noche, léalo en Apocalipsis, día y noche acusa a los hermanos. Día y noche Satanás y sus aliados están acusándonos día y noche delante de Dios por todos los pecados que hemos cometido. Y yo imagino que ya Dios lo que tiene un letrerito en el cielo para no hablar mucho. Vaya a la cruz. Vaya a la cruz. Cada vez que acusan a uno de sus escogidos, dice la palabra, ve a la cruz. Allí en la cruz están colgados, dice allí, los expedientes de los creyentes, dice aquí, exhibiéndose públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Cristo tuvo victoria
¿Por qué? Porque dio su vida por nuestros pecados. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, dice Romanos 6:4. Por la gloria del Padre. La resurrección de Cristo fue para gloria de nuestro Dios. Mire 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 5. Note lo que dice allí la palabra de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cristo resucitó para darte vida, para darnos vida eterna. Pero Cristo resucitó, dice la palabra del Señor, ¿para qué? Para que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Por eso dice aquí la Escritura: os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Tú fuiste salvado, yo fui salvado. Todo aquel que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador ha sido salvado para que su vida glorifique al Dios de los cielos. Yo no entiendo gente que se ha convertido a Cristo y quiere andar en pecado. No entiendo personas que dicen que el Señor los ha salvado y que Cristo es su Señor y obedecen a su propia carne y para su propia perdición. No entiendo. Porque la palabra de Dios es suficientemente clara cuando nos muestra, cuando nos enseña que nosotros hemos sido salvados para que nosotros glorifiquemos al Dios de los cielos. Para que nosotros seamos para la gloria de nuestro Dios, dice la Sagrada Escritura. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Yo no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, pero sepa que usted va al cielo, como dice la palabra de Dios, a adorar a nuestro Dios, a glorificar a nuestro Dios por la eternidad. Por eso dice Apocalipsis capítulo 4, cuando habla, y con esto terminamos, sobre la adoración celestial. Capítulo 4 verso 8, dice así la palabra de Dios: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un poco más adelante, Apocalipsis 5 versículo 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén. Así será la gloria eterna para aquellos que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos más que gozosos y maravillados al saber que tú hiciste una obra tan perfecta al hacerte hombre y venir a esta tierra a morir por nosotros pecadores. Oh Dios, sí, pecadores, enemigos tuyos. Desde el día en que Adán y Eva pecaron allí en el huerto del Edén, esa simiente pecaminosa pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Y sabemos, Señor, que aunque nuestro ego muchas veces quiere disfrazar nuestra condición real ante ti, no somos más que pecadores. Y sabemos, Padre, que tú hiciste esta obra maravillosa porque tú eres el Todopoderoso, el Perfecto, el Santo, el Santo, el Santo, el Dios Todopoderoso, el que fue capaz de hacerse hombre para darnos oportunidad de salvación y vida eterna. Gracias por Jesucristo, gracias por su obra en la cruz del Calvario. Gracias porque tomó el acta de los decretos que había contra nosotros y la clavó en la cruz. Gracias porque la presentaste delante de todo principado y potestad, y ninguno de ellos tiene poder en nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos la gloria eterna asegurada, pero más que todo la promesa de la resurrección. Sabemos que un día vamos a resucitar. Sabemos que un día vamos a estar ante tu presencia. Sabemos que un día vamos a darte la gloria que solamente tú mereces. Mientras, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a entender nuestra condición aquí en la tierra, ser testigos tuyos para tu gloria y para tu honra, y mostrar a aquellos que no tienen esperanza la seguridad de que un día resucitaremos contigo. Bendícenos, oh Dios, guarda nuestros corazones para tu gloria y para tu honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.